Bienvenidos, yo soy el reverendo Fernando González de la Gospel Lighthouse en Arroyo Grande, California. Es un gusto y placer que estén con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estudiar sobre la gran comisión, Y ojalá que hoy no venimos a solo escuchar, pero venimos a transformarnos un poco día por día, palabra por palabra de la palabra de Dios. Nuestro verso principal se encuentra en Mateo capítulo 28 y versículo 9. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, venimos con nuestros corazones abiertos. Venimos con nuestro cerebro abierto y nuestro ser abierto, Señor, para escuchar tu palabra sagrada, Señor. Queremos que esta palabra no nomás la oigamos, Señor, pero que esa semilla caiga en nuestros corazones, que ya hemos preparado para que esa semilla caiga en tierra fértil, Señor, y dé su fruto a su propio tiempo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que estés con nosotros siempre y en este estudio. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, aquí nos está diciendo, estas palabras son de Jesús. Jesús está hablándoles a sus discípulos. Amén. Y eso se puede encontrar aquí en ese mismo capítulo de Mateo 28 y versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, esto es lo que les declaró Jesús al comenzar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Nosotros conocemos a Jesús como el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero el Señor Todopoderoso, nuestro consejero, Padre eterno y nuestro príncipe de paz. Amén. Gloria al Señor. Aquí nos dice que los discípulos fueron a Galilea, donde Jesús les había ordenado. Pues tenemos que conectar ese punto y tenemos que irnos. ¿Cuándo les dijo Jesús que fueran a Galilea? Pues tenemos que ir al libro de Lucas, capítulo, tenemos que ver donde Jesús les había dicho, y esto se encuentra en el Mateo, capítulo 26, y versículo 32. 26 y 32 nos dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús está hablando aquí la noche de la cena del Señor con sus discípulos, y les está diciendo qué va a acontecer con Él en las próximas horas. Y eso nos dice en versículo 18 de ese capítulo 26, dice: y Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré
la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Al Hijo del Hombre va, según está escrito, de él más ay de aquel hombre que en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y aquí les dio a ellos que tomaran y comieran de su cuerpo. Dijo: y tomar la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Gloria al Señor. Pero sabemos que esa misma noche Pedro habló y le contestó y le dijo, entonces Jesús le dijo en el versículo 31, tomados vosotros os escandalicéis de mí en esta noche, porque cierto está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Algo grande, algo gratifático iba a acontecer y iba a mover los cimientos de los discípulos que estaban presentes. Algo los iba a trastornar tanto. Y aquí Jesús les estaba advirtiendo. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí ya les estaba diciendo que iba a haber una muerte, pero que iba a resucitar. Y también dónde iba a estar, esperándolos a ellos. Amén. Dios siempre está un paso, pero está millares de pasos delante de nosotros, esperándonos a nosotros. Amén. Y respondió Pedro y le dijo, aunque todo se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro fue más allá y dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos votaron unánimemente, nos quedamos aquí, moriremos contigo y no nos vamos a dispersar. Nada nos va a mover. Y la historia sigue. Y sabemos que Jesús es entregado, Jesús es juzgado y Jesús es crucificado y sepultado. Pero al tercer día, gloria a Dios,
resucitó. Amén. Resucitó y fue, amén. Cuando Él resucitó, dice que se les apareció a unas mujeres. Acuérdense que María Magdalena y la otra María fueron a ir a visitarlo en el sepulcro. Pero dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y les dijo a las mujeres: no temías vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está. No lo vas a encontrar aquí. Él ya se fue. Él ha resucitado. Amén. Como Él dijo. Amén. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7 es una cosa muy importante que quiero subrayar. Aquí dice: y ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. El ángel conocía el plan. El ángel sabía que Jesús ya iba a Galilea. Allí lo veréis. Y aquí os lo he dicho. Amén. Fíjense lo que hacen estas mujeres. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Amén, gloria al Señor. Y no solo fueron encontradas por un ser celestial, pero cuando iban en camino, se encontraron con Jesús mismo. Y dijo él: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Cuando Jesús se te presenta, la reacción de esta alma es y debe de ser que nos postramos delante de Él y que le abracemos los pies de Él. Amén. Entonces Jesús les dijo: no temías, id, dad las nuevas a mis hermanos. A esos hermanos que se habían desaparecido, a esos hermanos que habían corrido y escondido con temor. Y a ese hermano Pedro, que ya había negado a Cristo 3 veces antes que cantara el gallo, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor. Sabemos que Jesús se le aparecieron a muchos después de su resurrección y antes de su ascensión a centenares personas se les apareció. Amén. Pero la sociedad religiosa, cuando los guardas fueron y les contaron todo lo que había acontecido y les avisaron a los principales sacerdotes, se reunieron ellos y luego, habiendo un consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos.
Pues sabemos que cuando había un guarda, un romano, un soldado romano, al cuidado de uno que estaba en custodia o en su cuidado, si esa persona se huía o escapaba, era cierta muerte para ese soldado. Pero fíjese lo que dicen estos hombres, dice, y si esto oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta este día. Amén. No querían aceptar que Jesús había resucitado. Tenían que hacer una mentira y pagar un soborno para que esa mentira corriera. Y sabemos que la mentira corre aún más rápido que la verdad. Pero cuando llega la verdad, limpia todo, pone todo en línea. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ver que, como leímos en nuestro versículo clave, Jesús les dice a sus discípulos, en versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos. Pero, ¿quiénes fueron las primeras personas que cuando se les dijo id, fueron? Eran las dos mujeres. Les dijeron a ellas id y fueron. Amén. Ellas fueron rápidamente a ir a buscar los discípulos y decirles a ellos lo que había acontecido y dándole las buenas nuevas que Él había resucitado y que ellos debían de ir a Galilea como les había dicho anteriormente. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado que así como los discípulos enseñaron con la palabra, con su misma lengua, dijeron que nunca nosotros vamos a separarnos de ti. Hasta la muerte iremos. Pero sabemos que no pasó así. La palabra nos dice de la jactación en Proverbios 27:1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ellos no sabían qué iba a esperarlos a ellos, pero Jesús les estaba advirtiendo, pero ellos no estaban recibiendo la totalidad de lo que les estaba diciendo. Amén. Estaban presentes, pero quizás no estaban oyendo lo que Él decía o no querían oír lo que Él decía. Amén. Bueno, entonces, aquí, sabemos que aquí ellas fueron pronto porque primero el ángel dijo, id. Pero también Jesús les dijo, id. Y fueron. Eso es el llamado. La gran comisión se puede capsular en una palabra, id. Y darles a las buenas nuevas que yo he resucitado. Amén. Y ellas fueron, así como Jesús les había dicho. Amén. Entonces, hay mucha gente que dice, Señor, ando buscando la voluntad tuya, o quiero conocer el propósito de mi ser y el por qué vivo. Aquí está todo condenso y nos dice el por qué vivimos. Debemos de ir y compartir la palabra de Dios. Amén. Y no solo este mandato
bíblico que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender al cielo, instruyéndolos a predicar el Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones. Y decimos nosotros, pues era una gran cosa que estaba pidiendo Jesús, que hicieran. Pero Jesús por 3 años los estaba entrenando. Ellos estaban en primera fila, estaban sentados, estaban oyendo al Señor, al Maestro, amén, enseñar. Y les estaba enseñando a ellos cómo hacerlo. Y en Lucas, capítulo 10 y versículo 19, nos dice: he aquí os digo, o os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Amén. ¿Y por qué les estaba diciendo esto a ellos? Era porque Él ya había escogido a 70 hombres. Él escogió a 70 hombres y les dijo que fueran ellos por las ciudades que Él iba a llegar, y también decirles de las obras que Él había hecho. Y no solo eso, pero les había dado potestad a ellos. Y aquí podemos leerlo, donde nos dice la palabra de Dios que ellos fueron delante y ellos estaban diciendo: nosotros hicimos esto y el otro, siendo sanamos en tu nombre, siendo echamos fuera los demonios en tu nombre. Pero aquí Jesús dice: pero no recogías de que los espíritus se os sujetan, sino recogías de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Amén. Tenemos que obedecer toda la palabra de Dios, sí. Pero, y cuando veamos que ponemos las manos o ungimos a una persona con aceite y ponemos las manos y invocamos el nombre de Jesucristo y recobran su salud, amén, no jactarnos sobre esto, no regocijarnos sobre esto, sí, dale la gloria a Él, porque nosotros no hicimos nada más que obedecimos y Él hizo todo lo demás, amén. Pero más importante, nuestra meta de la vida eterna es que nuestro nombre sea escrito allá en el cielo. Gloria al Señor, aleluya. Y si vamos a Isaías, capítulo Isaías capítulo no lo encuentro, pero dice que Dios conoce y te ha llamado por tu nombre, por tu nombre. Nosotros sirvemos a un Dios que te conoce por nombre. En otro lugar nos dice que Él conoce cuántos pelos tienes en la cabeza. Y con cuántos empezaste y cuántos tienes hoy que se te han caído. Amén. Pero Él también te conoció cuando estabas en la vientre de tu madre.
En otro lugar nos dice que antes de ser concebido, te conoció. Ese mismo Dios es el que te está llamando hoy. Ese mismo Dios es el que te está alcanzando hoy de donde estás. Ese mismo Dios quiere que tú estés con Él eternamente y que no nos pierdamos de eso. Amén. Gloria al Señor. Ahora veamos a Mateo 28, en esa gran comisión, Mateo 28, así nos dice a nosotros cómo debemos de bautizarlos. Porque dice que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso lo sabemos. Amén. Y en toda la palabra de Dios nos enseña el ejemplo de esto, porque ellos tenían que ir y enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Todo lo que Él les enseñó a ellos, tenían que duplicarlo, no hacer algo nuevo, pero hacer lo que Él les dijo. Amén. La palabra de Dios en Marcos capítulo 16 y 16 nos dice: el que creye y fuera bautizado será salvo. Si quieres ser salvo, es necesario ser bautizado. Amén. El que no naceré de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso se encuentra en San Juan capítulo 13 versículo 5, donde Jesús le estaba hablando directamente a Nicodimio. En Hechos capítulo 38, 2 y versículo 38, dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tenemos que ser bautizados en ese nombre. En Hechos capítulo 10 y versículo 48 nos dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 22 y versículo 16 dice: y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Un nombre. Amén. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice: y no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser santificados y lavados. Aquí nos dice en 1 Corintios capítulo 6 y 11, ya había sido lavados, ya había sido santificados, ya había sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. En Galatas capítulo 3 y versículo 27 nos dice: porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él mora dentro de nosotros. Este tabernáculo de barro, Él escogió vivir en este tabernáculo. Y lo que los que han recibido su Espíritu, los que se han bautizado, los que se han arrepentido de sus pecados, ahora nacen de nuevo y somos una nueva criatura. Amén.
Y en eso, el arrepentimiento es necesario, porque sin arrepentimiento no puede haber cambio. Es dar la media vuelta en cómo actuabas, en cómo vivías, en cómo hablabas, a los lugares que acudías. Ahora todo eso cambia. Ya no hablas igual, ya no vistes igual, ya no hablas igual. Y las palabras que salen de ti son palabras de ánimo, palabras de amor, palabras que sostienen y palabras que dan esperanza. Amén. Y dirección a quien les puede dar lo que busca esa alma, y que es Jesucristo. ¿Cómo bautizaban en esos días? En inmersión en agua. Amén. En Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Él fue bautizado, salió luego del agua. Amén. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua. Amén. Gloria al Señor. Todo fue en inmersión de agua y invocando el nombre de Jesús. Amén. Eso es importante, porque en Él hay salvación. Él derramó la sangre. La sangre de Jesús tiene que estar puesta sobre nosotros para borrar y lavar y santificar y justificarnos de todos nuestros pecados. Amén. Solo hay un nombre. Amén. Gloria al Señor. Su nombre es Jesús. Él es la luz del mundo. Amén. Él es el Consolador, el Espíritu Santo que viene y mora dentro de nosotros y nos ayuda a nosotros. No somos perfectos. Amén. No somos perfectos. Pero nuestro deseo es caminar más y más junto con el Señor. Tenemos que seguir en pos de Él. Amén. Esa promesa, y es una promesa y un mandato que nosotros recibamos el Espíritu Santo para que nosotros podamos experimentar lo que experimentaron en ese día que está escrito en el libro de Hechos. El libro de Hechos capítulo 1 nos dice, y vamos a leerlo para que ustedes también que están con el libro, la palabra de Dios abierta, y me encanta de todos los que están con la palabra de Dios abierta y me están siguiendo en esta enseñanza. Aquí le dice que aquí nos dice que Jesús estaba presentándose, amén, y hablando acerca de su reino 40 días, amén, después de su resurrección, amén. Y en el mismo libro, capítulo de Hechos, capítulo 1 y versículo 6, vamos a empezar ahí, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto es clave. Dice: pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tenemos que ser los testigos del Señor hasta lo último de la tierra. Amén. Estas enseñanzas no son nuevas, están escritas en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que seguirlas.
Amén. Porque tenemos que saber lo que vamos a obedecer. Si no sabemos lo que debemos de obedecer, ¿cómo las vamos a obedecer? Amén. Tenemos que evangelizar, quiere decir compartir el mensaje de la salvación. Tenemos que discipular, guiar a los nuevos creyentes en el crecimiento espiritual. Pero esto debe de ser una misión global. Amén, global. Llevar el mensaje sin distinción de etnias, culturales o fronteras. Hoy en día, con lo que estamos usando en este momento, en las medias que estamos usando, podemos alcanzar a almas por todo el mundo. Amén. Y estamos usando la tecnología de hoy para hacer igual lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. Un miembro de esta iglesia tiene un hombre que se comunicó sobre las medias sociales, y ese hombre en México, en una región del sur de México, en una montaña donde la recepción se interrumpe, ese hombre está escuchando este mensaje. Y esa es la gloria de Dios, que un hombre, miles de millas de aquí, esté oyendo la palabra de Dios. Amén. Y se dice que ese hombre ahora les está dando ese mismo mensaje a sus familiares, a su vecindad, y se está multiplicando el oyente en ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos tomando el tiempo de darles a ustedes estos estudios. Amén. Porque no solo es evangelizar, discipular por todo el mundo, pero también dice la palabra de Dios, y así como está el patrón en el libro de Hechos, que debemos estar formando iglesias donde esta palabra está germando fruto. Ahí se debe de producir una iglesia, y de esa iglesia sale fruto, y luego se va a otro lugar y otra vez. Así los discípulos, todos no se quedaron todos en Jerusalén. Sabemos que fueron a las diferentes regiones de Europa. Pablo llegó hasta Roma, y él predicó a los emperadores, a los reyes, así como dijo Jesús que lo iba a usar. Y si seguimos donde ellos todos llegaron, podemos ver que ellos fueron a lugares lejos, a las afueras de Jerusalén. Sí, empezaron en Jerusalén, fueron a Judea, fueron a Samaria, y hasta lo último del mundo que conocieron ellos fueron. Pero acuérdense que los que oían esa palabra, ellos también viajaban a otros lugares, y ellos llevaban este evangelio de las buenas nuevas del Nuevo Testamento, el nuevo pacto en Jesucristo, a todas esas personas. Y es lo que debemos estar haciendo nosotros también. Oyendo la palabra de Dios, ya no tenemos excusa. ¿Por qué no hacerlo? Solo pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento y la fuerza para llevar esta verdad sin ninguna vergüenza de este evangelio y compartirla
con tu vecino, con el que vas acompañado en el autobús, en la combi, en el tren, amén, en el avión, donde sea que estés, compartir la palabra de Dios. Y es lo que Dios mandó, esta gran comisión que Dios les dio aquí en capítulo 28 de Mateo, es para todos nosotros, no nomás los apóstoles, no nomás los ministros o los pastores de las iglesias o sacerdotes o lo que ustedes los nombren. La responsabilidad es de todos los que hemos escuchado la palabra de Dios, ir a compartirla, amén, porque nosotros tenemos la potestad por el Espíritu de Dios, Jesús, que nos ha dado a nosotros, amén, para ir a compartir la palabra de Él. Por eso, en este momento, les suplico que lo que han escuchado, lo escudriñen, lean ustedes, para que vean que lo que ha dicho hoy está escrito en esa palabra de Dios, y que debemos nosotros compartir esa palabra, porque hay muchos necesitados, hay mucha gente que anda buscando pero no encuentra, hay muchos que necesitan que sus ojos sean abiertos porque están ciegos de este tiempo y este ciclo. Están ciegos, están buscando el amor, la paz, el gozo en lugares equivocados y quedan fracasados, quedan agrafados a un lado. Pero Dios es el que camina por esas sendas. Aleluya. Y Él ve a los ciegos, amén. Y Él les pregunta, ¿qué es lo que quieres de mí? Y ellos dijeron que nosotros veamos o recobremos nuestra vista, y los tocó y vieron, amén. A los leprosos, enfermos, estaban a las afueras de las ciudades, ya no podían estar con sus familiares, pero cuando Jesús vino a ellos, los tocó, les habló y los sanó, amén. Gloria al Señor. Resucitó a una niña, resucitó a Lázaro, amén. Esa misma voz, amén, esa misma voz está llamándote hoy a ti. Así como le llamó a Lázaro de la tumba, ya muerto 4 días, ya apestaba, pero dijo él, yo soy la resurrección. Y con esa misma voz llamó a Lázaro, y la muerte tuvo que desatar sus manos de Lázaro, y salió Lázaro, caminó, habló, vivió, y qué testimonio fuerte tuvo Lázaro en esa ciudad, vecindad, aldea. Así también nosotros podemos hacer lo mismo, porque Dios nos ha rescatado a nosotros. Dios nos ha dado vista y ha abierto nuestros ojos. Éramos ciegos, pero ahora miro. Estábamos perdidos, pero hoy ya soy encontrado. Estaba muerto, pero hoy vivo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y me encontró en esa senda que estaba yo tirado. Pero Él, como el buen samaritano, me vendó, me curó, me ungió, me cargó a otro lugar. Ese lugar donde fui y posé era como una iglesia, donde hay misericordia, donde hay gracia, donde vas a ser alimentado. Por eso acude
acude a una iglesia, si no has acudido a una iglesia, porque allí vas a recibir la palabra de Dios, que es vida y el pan de la vida diaria. Amén. Es todo por hoy. Esperamos vernos el próximo domingo para más estudios de esa palabra sagrada de Dios. Que Dios los bendiga, esté con ustedes, los guarde, los bendizca y que su mano esté sobre ustedes siempre, para todos y sus familiares.